Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo. Originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter, @Factor 4. Facebook, Factor 4. Teléfono en cabina, 482-0325. Del interior de la República Mexicana, 01-777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio. Un concepto de Factor 4 SADCB. Soy la bióloga Nat Bajonero. Bienvenidos a Factor Salud, un espacio donde conocerás sobre salud y ecología. Iniciamos. No olviden compartir todos estos programas que son elaborados con mucho profesionalismo y además para que toda la gente se entere de estos programas y que sirvan en un momento dado para poder aclarar alguna duda que ustedes tengan. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es un investigador, es un doctor, y él nos va a hablar acerca de lo que significa la interrelación entre el medio ambiente y algunas de las enfermedades que aluden a salud pública. Tenemos al doctor aquí, Celso Ramos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, mucho gusto que nos visite aquí. Este es su programa Factor 4, bienvenido. Muchas gracias, Nat, por la invitación y gracias a quien nos oye y nos sigue. Gracias, doctor, gracias por visitarnos. Y bueno, amigos, les comento un poquito acerca de la trayectoria del doctor Celso. Él, como les comentaba, es un médico, es investigador, y bueno, dentro de su formación académica podemos encontrar que es un doctor en inmunología por el Instituto Politécnico Nacional. También tiene postdoctorado en virología en la Universidad de Harvard. Tiene algunos entrenamientos que ha realizado en diferentes universidades a nivel internacional, como es en Puerto Rico, en Washington, en Nueva York y en Japón. También tiene una amplia experiencia laboral porque él se desarrolla en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, así como en el Instituto Nacional de Salud Pública. También ha recibido muchas distinciones, como el premio Dr. Eduardo Liceaga de la Academia Nacional de Medicina por su trabajo de tesis doctoral. También ha sido becario de la Fundación John Fogarty en Estados Unidos. Es ganador de la cátedra Miguel E. Bustamante por su labor docente en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es becario del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, titular del curso de la maestría en enfermedades infecciosas y salud global, así como diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Y bueno, el tema que vamos a abordar hoy con el doctor es acerca de una visión integradora de salud. Es decir, tenemos muy claro que en cuanto a salud pública ambiental se refiere, viene siendo una interacción y una interrelación entre el medio ambiente y nuestra salud. Así como también abordamos problemas y algunos elementos o factores ambientales que influyen directamente en la salud humana, así como en la salud de la fauna, de la salud de la flora, y también con un alto índice de factores y de elementos químicos que propician pues la contaminación ambiental, ¿verdad? Y bueno, bajo este esquema vamos a iniciar nuestra plática con el doctor Celso, en donde nuestro tema es la visión integradora de la salud. Y bueno, doctor, creo que este es un factor muy importante que obedece básicamente a algunos conceptos que tenemos acerca de algunos filósofos como Hipócrates, ¿no?
se me olvidó, Aristóteles, ¿no? Que fueron de aquellos principales precursores de lo que significa la salud. ¿Qué nos puede comentar acerca de esos antecedentes de la salud? Porque digo, a mí me llama mucho la atención la carta de Mirepoix, en donde reconoce los riesgos del consumo de algunos animales. Sí, efectivamente. Primero quiero hacer la invitación por estar aquí con usted y con su público. Sí. Y segundo, efectivamente este tema de lo que le conocemos ahora como una salud, Sí. o One Health también se le llama en inglés, ¿no? Se puede usar cualquiera de los dos. Sí, sí, sí. Es como usted bien lo dijo, es una visión integradora de tres aspectos muy importantes. Una es la salud humana, Sí. que obviamente nos interesa como personas. Otra es la salud de los animales y la otra es la salud del ambiente. Sí. Es decir, estos tres elementos, cuando los vemos en una forma integradora, Integral. en una forma holística, Sí. podemos hacer propuestas de intervención comunitaria, intervención inclusive individual, familiar, etcétera, y que tengamos en cuenta estos tres visiones, Sí. que en realidad todas convergen en una sola, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, un médico que hace una consulta a su paciente, en realidad debería ver todos los factores que influyen en por qué ese paciente llega a su consultorio, ¿no? Uh-huh. Le voy a poner un ejemplo clásico. Sí. Una persona que es agredida por un murciélago que tiene rabia, Sí. la persona se infecta con el virus de la rabia, no se hace el diagnóstico correcto o por lo menos no oportuno y el tratamiento que debe recibir y la persona fallece. Sí. Y una vez, ya después de que falleció, un familiar comenta que esta persona había sido agredida por un murciélago. Y entonces, si lo hubiera sabido el médico, o lo hubiera dicho el paciente al médico, el médico pudo haber intervenido, ¿no? Sí. Bueno, sabemos que la rabia es una enfermedad 100% mortal, sin embargo, cuando se interviene a tiempo se puede retrasar el avance de esta enfermedad, ¿no? Entonces, esa es la idea, Nat, de poder enviar este mensaje de que la salud no es solamente de los humanos. No. A veces somos muy egocéntricos, ¿no? De que decimos, no, la salud es solamente de los humanos, y no nos damos cuenta que hay determinantes que nos están influenciando para que nuestro estado de salud pueda desarrollarse, ya sea en forma positiva o en forma negativa. Sí. Y desde luego los animales son elementos muy importantes, sobre todo cuando hablamos de enfermedades que afectan a los animales y que se transmiten a los humanos. Ese concepto se llama enfermedades zoonóticas. Uh-huh. Porque hay enfermedades que son Sí. propias de los animales, Sí. que no se transmiten a los humanos. Sí. Pero las enfermedades zoonóticas sí, se transmiten de los animales al humano. Sí. Y muchas veces sabemos, por ejemplo, que más del 70% de las enfermedades conocidas hoy día como enfermedades infecciosas tienen origen zoonótico. Fíjese, ¿no? Hablamos, por ejemplo, ya decía el caso de la rabia, es un ejemplo típico, pero estamos viendo hoy en nuestros días, estamos viendo los casos de influenza aviar o casos de pacientes que tienen influenza de origen aviar, porque no podemos decir que un humano pueda tener influenza aviar, sino que tenemos que decir que el virus viene de las aves. Inclusive, yo me atrevería a decir que la COVID-19, en principio, su origen fue zoonótico. Porque hay otras enfermedades que seguramente aquí lo has discutido, que es el SARS que se describió en 2002 y el MERS que surge en 2013. Estas enfermedades causadas por un coronavirus similar al que está circulando hoy día, pues son transmitidos originalmente a través de murciélagos, utilizando animales que están más en convivencia con las personas, que son hospederos secundarios, así se les llama. Pero en principio es una enfermedad de origen zoonótico. Sí. Es más, el mismo VIH, SIDA, es una enfermedad que surgió de animales y que se adaptó a los humanos y que ahora, pues como sabemos, es una pandemia, por cierto, una pandemia oculta, silenciosa, mucha gente ya ni sabe que existe el VIH-Sida, ¿no? Sin embargo, es una enfermedad que sigue vigente, Está ¿no? vigente. Está vigente. Sí, claro. Entonces, si nos remontamos a
a siglos anteriores, inclusive antes de Cristo, pues ya había pensadores griegos, romanos, que se daban cuenta por la observación. Por ejemplo, voy a ponerle otro ejemplo, la malaria o paludismo. Sí. Fue descrita originalmente por médicos italianos, donde ellos veían que las personas que se exponían a esos malos aires, y no era otra cosa más que había mosquitos en los pantanos, sí, que eran los que transmitían a la gente causal del paludismo. Exacto. Y por eso se llama malaria, de mal aire, ¿no? De ahí viene. Ahora, nosotros lo conocemos como paludismo, por sí, supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esa visión de las enfermedades que afectan a los animales y a los humanos no es nueva, es una visión muy vieja. Y ya pensadores modernos, investigadores modernos, retoman esa idea, y es lo que ahora conocemos como la estrategia o el enfoque de una salud, o One Health, donde decíamos se juntan la salud humana, la salud de los animales y la salud del ambiente. Inclusive yo me atrevería a decir que también la salud de las plantas, porque finalmente las plantas forman parte de nuestro entorno, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, la estrategia de una salud tiene varios elementos que hay que considerar. Una son estas enfermedades infecciosas, de las cuales ya le he mencionado algunas, que pueden ser enfermedades emergentes o enfermedades que ya se habían controlado y que están reemergiendo hoy día, por ejemplo la tuberculosis. Sí. Hay otro gran tema que aborda el enfoque de una salud, que es el uso y mal uso de antimicrobianos, sobre todo los antibióticos. Sí. Y esto conlleva pues a la generación de resistencia antimicrobiana, que ahora es un problema de salud pública, sí, muy serio, sí, sí. Porque a pesar de que en México no se vende antibióticos sin receta médica, pues no es solamente en la salud humana que se usan los antibióticos, también se usa en el campo agropecuario, ¿no? Para controlar algunas plagas, etcétera. Y entonces ahí tenemos un ambiente contaminado con muchos antibióticos o metabolitos derivados de los antibióticos, sí, y eso genera resistencia antimicrobiana. Entonces tenemos ahorita un problema muy serio, ¿no? Sí. Hay otros dos temas importantes que aborda el enfoque de una salud, y es la seguridad y la inocuidad alimentaria. Es decir, no solamente basta tener acceso a alimentos seguros, o sea, que uno pueda adquirir en el supermercado o en el mercado alimentos de calidad, de proteína, calorías, etcétera, sino también en la inocuidad, es decir, que sean alimentos que no nos vayan a causar daño o sí, no nos vayan a causar enfermedad. Sí. Entonces, este es otro gran tema que aborda el tema del enfoque de una salud. Y por supuesto el tema ambiental, sí, que como sabemos hoy día tenemos problemas de todo tipo relacionados con la contaminación ambiental, desde la contaminación del suelo, el aire, los alimentos, etcétera, ¿no? Sí. Hemos visto, por ejemplo, y es triste decirlo y verlo, que en las ciudades vemos basura por todos lados, vemos bolsas de plástico, vemos sí, botellas de plástico tiradas en la calle, y yo creo que hay que crear esa conciencia. Sí. Y qué bueno que a través de su programa de radio, sí, de Factor 4, sí, pueda diseminar o difundir, sí, esto que hablábamos antes de pasar al aire, ¿no? Sí, de cómo la conciencia empieza en la familia, sí, en el individuo, las propias familias, la sociedad en su conjunto. Y yo creo que si la sociedad en su conjunto trabajamos juntos, seguro que vamos a poder avanzar mucho en ese sentido, ¿no? Sí, yo era lo que le comentaba hace un momento, estaba viendo sus atinadas propuestas y sugerencias en el chat que tenemos de salud, porque la verdad que cada día se van incrementando más los desafíos ambientales que vamos teniendo, los retos son mayores, y bueno, creo que es importante que tratemos de despertar la conciencia desde casa, ¿verdad? Y con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros alumnos, para que se cree esa conciencia y logremos, bueno, reeducar, ¿verdad? Y ya sea que a toda la sociedad, incluso nosotros mismos desde casa, retomar esos valores, ¿verdad? Esos valores que son importantes, como son la disciplina, el aseo, el orden,
desde separando lo que comentábamos hace un momento, de separar los residuos sólidos en nuestra casa, bueno, ya es algo, ya es un inicio. Y también pues en el momento que saquemos estos residuos sólidos para que pase el camión a recogerlos, hoy y desde hace tiempo llamada la basura, entonces pues bueno, que la recoja ya con una cierta separación, en donde se refleje la educación de la familia, ¿no? El problema ahí, Nat, es que si uno lo separa nosotros, por ejemplo, en mi casa, que es tu casa, sí, gracias, separamos los residuos, sí, pero se los lleva el camión y los vuelve a juntar. Sí. Entonces yo creo que ahí falta una parte de la autoridad municipal que propicie pues que la separación de la basura que se hace en los hogares sí. se mantenga así, porque si los vas a juntar finalmente y los vas a tirar a un relleno sanitario o peor todavía en un tiradero a cielo abierto, pues es un trabajo que no valió la pena, ¿no? Sí. Porque nosotros separamos, pero se junta la basura finalmente. Pero ¿no? fíjese, doctor, que cuando llega justamente a estos tiraderos, hay gente que se dedica a hacer esa separación y que muchos de ahí sacan lo que es el cartón, la lata, mucha gente de ahí vive. Eso es muy bueno. De ahí vive. Entonces, bueno, por un lado quedaría todos los orgánicos y por otro lado, pues quedaría todo lo que puede ser reciclable, como son el cartón, la lata, el vidrio y demás, ¿no? Y demás residuos sólidos. Y bueno, también estaba viendo lo de una propuesta por ahí que hizo, acerca de que ya se viene la temporada de estas frutas estacionales, ¿no? Como la guayaba, el mango, la naranja. Bueno, eso lo hizo el doctor, ¿no? Arturo Miranda, hizo esa propuesta, ¿no? Ajá. De que consumamos lo que se produce localmente, ¿no? Y que conservemos de ese modo, ¿no? una buena salud. Yo quiero regresar un poquito a la pregunta original, que ahora lo estamos viendo, por ejemplo, el enfoque de una salud con estos principales temas que yo le menciono. Sí. Están enfocados a dar cumplimiento a lo que conocemos como los objetivos del desarrollo sostenible, sí. que la Organización Mundial de la Salud, bueno, la ONU en principio, propuso para el 2030. Sí. Y cada vez yo veo más lejos, a lo mejor no soy muy optimista, que esos 17 objetivos del desarrollo sostenible se cumplan para esa fecha, ¿no? Sin embargo, ese es el motor que nos debe mover para poder coadyuvar a que se cumplan esos factores, ¿no? O esos objetivos del desarrollo sostenible. Yo creo que me parece que hubo una buena campaña para difundir estos objetivos, sin embargo, hay veces que en nuestra cotidianeidad quedan de lado, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí es importante, como bien lo menciona usted, que retomemos estos objetivos para darle continuidad, darle seguimiento, y pues bueno, son uno de los ejes rectores a nivel mundial. Así es. ¿No? Entonces debemos estar trabajando que todas nuestras propuestas y nuestras sugerencias y las estrategias que vayamos a desarrollar sean básicamente en eso, fijado en esos objetivos. Sí, otro de los temas que me gustaría comentar aquí en su programa es que estamos viviendo una pandemia que, bueno, es del conocimiento de quien nos sigue, sí. ¿no? Quien nos escucha o ve, sí. y da la impresión, Nat, que este problema ya terminó. Sí. Y lamentablemente no ha terminado. No. Como seguramente tú sabes, sí te puedo hablar de tú, ¿verdad? Claro. Como doctor. Seguramente tú sabes, hay un tema que nos ha interesado mucho en el grupo de enfermedades infecciosas, que yo le llamo la pandemia de la pandemia, porque si efectivamente la pandemia de COVID-19 termina en algún momento, hay pacientes que tuvieron COVID y que ahora tienen secuelas, que se llaman secuelas post-COVID, que en inglés le llamamos long COVID, o COVID largo, tiene varios nombres, y más o menos el 10 al 20% de personas que tuvieron COVID tienen todavía secuelas de COVID, ¿no? ¿Y qué pasa con esas personas? Nadie les hace caso. Pues no. Digo, gente que tiene fatiga, que tiene diabetes, inclusive antes no era diabético, que tiene problemas respiratorios, problemas neurológicos, lo que se llama niebla mental y todo eso, son problemas que muchas veces imposibilitan a la persona a desarrollar sus actividades previas a la pandemia. Y es un problema grave de salud pública, que no se le quiere ver en su exacta dimensión.
Sí. Y entonces yo creo que debemos incidir por ahí para Sí. dar atención a estas personas que no tienen. Por ejemplo, hay personas que requieren rehabilitación Sí, y no hay programas de rehabilitación. pues no. No por lo menos en México, Ajá. o que yo conozca. Sí, Pero en otros países, por ejemplo en los Estados Unidos, hay programas financiados por el gobierno de Estados Unidos para dar seguimiento a estas personas que tienen problemas que fueron consecuencia de la infección por COVID, Ujú. o la COVID-19, ¿no? sí, sí, sí. Entonces yo creo que ahí sí es un problema muy serio. Y el otro punto que me gustaría tocar aquí Sí, es que ante esta situación de la pandemia, sí. que desgraciadamente no va a ser la última, Ujú. porque ya hemos tenido en este siglo tres pandemias, o Ajá. si me apuras, 4, ¿no? La primera fue el 2009 con la pandemia de influenza. Sí, Si H1N1. recuerdas uno con H1N1, Sí, claro, claro. que ese virus o parecido a ese virus causó la gran pandemia en 1917, Sí, la conocida como gripe española, sí. mal llamada así, Sí. ¿no? Donde murieron 40, 50 millones de personas, ¿no? Sí, sí, sí. Y desde ahí empezamos a aprender de Sí. cómo manejar estas enfermedades. Y llegó el 2019, nos golpea, de hecho empezó en México, ¿no? Ajá. Esa pandemia Sí, sí, sí. por H1N1. N1. Y yo recuerdo haber vivido esos momentos y como que no aprendimos lecciones anteriores, ¿no? Sí. Y de pronto surge esta nueva enfermedad en 2019 Sí. en China. Y nuevamente se repiten errores que estamos cometiendo continuamente. O sea, como que pasan las epidemias, pasan las pandemias y no aprendemos esas lecciones, ¿no? Y eso sí es de Cultura preocupación. y educación. Pues es de preocupación porque ni la autoridad en salud, ni nosotros como individuos o como ciudadanos aprendemos eso. Sí. Entonces yo creo que ahora el interés que nosotros tenemos como institución de salud pública, y no hablo por el Instituto Nacional de Salud No. Pública donde yo trabajo, hablo por mí, Claro, como investigador. como investigador, Es exacto. que debemos tener ese compromiso, primero con el individuo y la sociedad, de prepararnos ante futuras pandemias. Sí. No sabemos en qué momento va a surgir una pandemia nueva, ¿eh? Sí, no, de hecho, pues los virus están mutando. No, y ahí tenemos la amenaza de H5N1, otro virus Otro. que está afectando a las aves principalmente y a una diversidad de mamíferos, tanto acuáticos como sí. terrestres, y en algún momento ese virus puede dar el brinco a los humanos. Hay muy pocos casos en humanos, afortunadamente, pero ¿quién nos dice que ese virus pueda cambiar lo suficiente para causar problemas en humanos? Sí, es que también hemos tenido ese acercamiento tal vez con algunas aves indebidas, porque hay mucha gente que los ocupa de mascota, los tiene un contacto permanente con esos animales, que es lo que viene a ocasionar, pues bueno, la transmisión de estos virus, y como bien lo tocaba, el tema de la zoonosis, ¿no? Los perros, el rotavirus de los perros, lo que se ha transmitido a los seres humanos también es importante. Por supuesto, entonces yo creo que ahí sí hay que hacer mucho énfasis en quien sigue su programa, Sí. o quien se está viendo. Sí, toda la audiencia. De que debemos empezar por mantener estos programas educativos desde la casa. Sí. Y fortalecerlos en las escuelas, desde las escuelas primarias, secundarias, Sí. y así, y mantenerlo en las universidades, por ejemplo, Claro. ¿no? Digo, yo las clases que doy en la universidad, mantengo con mis alumnos esta comunicación de conciencia individual y ciudadana de cuidarnos, ¿no? Claro. Mantener un ambiente sano, el respeto por los animales, por las plantas, etcétera. Cada quien en su hábitat. Y yo ¿no? creo que eso, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos que fortalecerlo, desde luego, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, ahora que tenemos muchas plataformas como esta que estamos Sí. utilizando, o las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que son programas abiertos para todo mundo, Sí. la propia internet, el Facebook, el Twitter, Sí. etcétera, de ahí podemos obtener mucha información. Sí. Pero a veces como que leemos la nota y no la analizamos con detalle y no sabemos cómo podemos utilizar positivamente esos mensajes, ¿no? Sí. Entonces yo sí. estoy muy complacido y agradecido Sí. de que me hayas invitado a este programa, Sí. porque hemos abordado un tema que realmente es trascendente, que no Bastante. tiene muchos años, que Sí. surgió
como iniciativa integradora de la salud. De hecho, en el Instituto Nacional de Salud Pública dimos ya 2 cursos, Ajá. uno en 2021, otro el año pasado, 2022, Sí. y próximamente vamos a ofrecer otros cursos enfocados solamente al enfoque de una salud. Ajá. Sí. Donde invitamos, por supuesto, a investigadores expertos nacionales e internacionales, y que va dirigido a todo tipo de estudiantes con formación en medicina, en biología, químicos, Sí, etcétera, sí, ¿no? O sea, sí, todas las disciplinas que están involucradas en el tema, ¿no? inclusive se puede personas que no tienen una formación biomédica también son bienvenidos a tomar este curso, ¿no? Total, qué bueno, qué Porque bueno. son temas que cualquier persona los puede ¿Tienen algún costo estos cursos, estos talleres? Sí, tienen un costo De recuperación. de recuperación Ah, qué que lo bueno. maneja la institución, el Muy Instituto bien. Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México. Perfecto. Que por cierto, si me permites, Sí, adelante. quiero hacer un comercial de que Sí. hoy comienza el Congreso de Salud Pública en el Instituto Nacional de Salud Pública. O sea, a partir de hoy estamos de manteles largos. De manteles largos. Van a participar más de 1000 investigadores de todo el mundo. Sí. Por supuesto, los estudiantes que se preparan en la Escuela de Salud Pública de México. Sí. Y se van a analizar muchos temas muy importantes. Muchos los hemos mencionado. ¿En ahora dónde va a ser presencial? El La sede. congreso ahora es en el Instituto Nacional de Salud Pública, que está en la Avenida Universidad 655, rumbo a la Universidad, Sí, Campus Chamilpa. Sí. Y obviamente pues sí tiene un costo de recuperación, como decíamos también. Sí. Y está abierta a quien quiera asistir. ¿Podría a lo mejor ser híbrida? A lo mejor lo va a hacer física y va a ser entiendo online, que hay alguna opción híbrida. Sí. De personas que no quieran por alguna razón asistir o no puedan asistir presencialmente, sí. Hay también una cuota reducida para poder participar de forma virtual. Sí. Yo creo que si anotas por favor la dirección electrónica del instituto, sí, claro. es www.insp.mx. Ajá. Y ahí pueden entrar a la página principal de la institución. Ajá. Y ahí va a haber información relacionada con el Congreso para las personas que estén interesadas. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Y pues agradezco muchísimo el que nos hayas ayudado a compartir toda tu experiencia y además estos temas de la zoonosis, creo que mucha gente lo desconoce. La relación que tienen con sus mascotas, con sus perros, con sus gatos, con sus pericos. Hay gente que tiene guacamayas, que tiene pavos reales en sus casas, ¿no? Bueno, y no tengo ni idea, ¿no? Mi mente creo que no alcanza para saber qué más tiene, porque hay gente que tiene hasta cocodrilos, leones, culebras, y muchas veces víbora. no son conscientes de los potenciales riesgos que pudiera haber. Es decir, cuando nosotros como individuos invadimos el nicho ecológico de los animales domésticos o peridomésticos inclusive, nos estamos exponiendo a una serie de enfermedades. Digo, muchas enfermedades que se conocen hoy como enfermedades emergentes han surgido de ahí. La exposición con cerdos, con aves, con animales mamíferos, con monos, gorilas, etcétera, ¿no? Y muchas veces la gente que tiene posibilidades de comprar animales los tiene en casa. Que es lo que tú decías, ¿no? Sí. Y que muchas veces no sabemos el riesgo que implica tener un animal silvestre, ¿no? Exacto, sí, O todavía, perdón, hay personas, hay en Estados Unidos, por ejemplo, ferias de cerdos, donde exhiben cerdos en ferias, ¿no? Y hay una foto muy famosa de un niño que le da un beso a un cerdo, ¿no? Porque los niños son inocentes, ¿no? Claro. Pero no saben que pueden adquirir alguna enfermedad de los cerdos, ¿no? Una de ellas es la influenza porcina, por cierto, ¿no? Por cierto. Entonces yo creo que aquí tanto las universidades públicas como privadas pues tienen ese gran compromiso de formar a su personal con esta visión integradora. Y te digo, no solamente las de las áreas biomédicas, deberían ser
todas las disciplinas. Conocimiento general, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, doctor. Te agradezco tu participación, el que compartas todos estos temas, sobre todo las zoonosis con nuestra sociedad, y que estén atentos. Gracias, doctor, por tu visita a tu programa cuando gustes. A la mejor disposición, Nat, de colaborar contigo y tu programa en el momento que así lo solicites. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Nos quedamos cortos con el tema porque tiene mucho más que dar. Hay muchas enfermedades que tratar, que abordar, para que ustedes sepan y sean conscientes de esta relación que tienen los humanos con las mascotas. Soy su amiga, la bióloga Nat Bajonero, les agradece su atención. Hasta pronto. Si tienes años de adeudo en el impuesto predial, referendos de licencia de funcionamiento o infracciones de tránsito, es momento que te regularices. 90% de descuento en multas y recargos del impuesto predial y servicios municipales de los últimos 5 años para personas mayores de 60 años y 75% de descuento al público en general. Aprovecha el 70% de descuento en el pago de infracciones de tránsito pasadas y para los comerciantes 50% de descuento en multas y recargos por el refrendo extemporáneo de licencias de funcionamiento generados durante los últimos 5 años. Hoy más que nunca, Cuernavaca te necesita.